tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de este canal, de este contenido de narrativas? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, por supuesto, como cada semana, para platicar con ustedes de los temas tanto coyunturales como, por supuesto, de fondo que se van generando en el acontecer nacional e internacional. No podemos dejar de lado lo que ha pasado al interior del partido Morena y más que caer tal vez en situaciones simplistas, hay que irnos a fondo. ¿Qué pasa en las relaciones? ¿Quiénes son los claudistas? ¿Quiénes son los morenistas? ¿Quiénes son los obradoristas? ¿Qué pasa al interior del partido Guinda? Recuerdo muy bien que cuando surge este movimiento de la mano de Andrés Manuel López Obrador y aparecen personajes tan disímbolos como puede ser un Germán Martínez por un lado, Lili Telles, Tatiana Cloutier, Claudia Sheinbaum, Víctor Toledo, y diferentes que podrían jamás encontrarse en un mismo camino, estaban aglutinados alrededor de la figura de un hombre, alrededor de la figura de un liderazgo. Ese liderazgo se va en el mes de octubre, que viene después precisamente para Morena. Querido Ricardo Valderas, ¿cómo estás? Querido Jesús, querido Federico, muy contento como siempre de compartir este espacio con ustedes y la adorada audiencia de narrativas. Les mando un abrazo. Mi querido Fede Bonazo, ¿cómo andas? Gustazo volverlos a ver, queridos amigos, ya como es costumbre cada sábado. Saludo muy afectuoso para ustedes y para la audiencia de narrativas. Oigan, pues a ver, un tema que sin duda alguna se ha estado discutiendo es precisamente lo que pasa al interior de Morena. Y yo comenzaría por ahí, querido Ricardo. ¿Qué diferencias ves tú entre el morenismo, el claudismo y el obradorismo? ¿Hay diferencias entre cada uno de ellos? ¿Son similares? ¿Van de la mano? ¿En dónde se ubican en esta discusión? Es una pregunta que me tiene dando vueltas toda la semana y voy a empezar diciendo una cosa que me parece pilar. Se puede ser obradorista, claudista y morenista al mismo tiempo. Hay personajes que, desde mi perspectiva, ocupan solo una categoría. Por ejemplo, Omar García Harfuch es evidentemente claudista. ¿No? Obradorista, podemos hablar de una Rosa Isela, si queremos hablar de personajes que van a seguir en la política nacional. Y un personaje indefinible, por ejemplo, es Mario Delgado, que su principal categoría es la de morenista. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, eh, hay una, hay una señal distintiva de la militancia que configura el movimiento Regeneración Nacional a posteriori Morena, de las nuevas bases que aprendieron conforme a la marcha, que tuvieron que pasar por la transición de ser oposición a ser el hegemónico dentro de las estructuras de partidos políticos, por decirle de alguna manera. Yo no creo que sea una hegemonía consolidada, y si algo puedo decir es que los claudistas son quienes aspiran a la consolidación de esta hegemonía, la hegemonía de Morena, del partido político ya integrado por, como lo ha dicho, por ejemplo, Noroña, que hay compañeros de militantes de Morena que son de derecha, y son contradicciones, como contradicciones las tenemos todos y todas, ¿no? En cambio, los obradoristas son aquellos que cimentaron las bases, la ideología, la estructura, quienes se enfrentaron en primer lugar a los mecanismos de poder que tenían un andamiaje recién aceitado y además que había funcionado durante los últimos 40 años, por decirlo menos. Podemos alargar o acortar el número de años dependiendo de dónde comencemos a hablar de neoliberalismo. Sin embargo, creo que lo que los define principalmente es que las personas que se asumen claudistas son gente que siguieron una política partidaria que impulsaba Morena, es decir, unos principios rectores, pero con una visión más a generar estructura a futuro. Mientras que los obradoristas fueron los conceptuales, es decir, quienes ideológicamente nos presentaron esta idea que a mí, Ricardo Valderas, no representó a nadie más que a mí, me parece brillante y maravillosa, que es la de la revolución de las conciencias, dándole una vuelta que desde mi perspectiva otra vez era muy necesaria a los antiguos trotskistas, que eran quienes se asumían en la partidocracia mexicana como los impulsores de la izquierda, quienes hablaban de la revolución permanente. ¿Para qué y para quiénes? Se cuestionaron los obradoristas, que lograron configurar un movimiento que trasciende de lo político para poder hablar de incluso palabrejas que se van a ir sumergiendo cada día más en el cotidiano, como es el nuevo humanismo mexicano, ¿no? Seguimos todavía
sin los grandes teóricos, ¿no? Es decir, ¿en dónde está el libro sobre el humanismo mexicano? A mí me gustaría poder tener diálogos profundos respecto a esto. Teórica y éticamente nos ayudarían, por ejemplo, para tomar decisiones respecto al cómo avanza el proyecto de nación. En cuanto a los morenistas, es decir, la base estructural, podremos ver a otros personajes que de pronto navegan en su ética personal entre las izquierdas, las derechas, el centro y todo el mapa cartesiano político, con el único fin de sostener una promesa, es decir, aquellas personas que aspiracionalmente buscan construir una estructura como opción política para los mexicanos que se sientan más o menos seducidos por el discurso de la izquierda. Bueno, esto implica indiscutiblemente que tengamos, por ejemplo, figuras como Mario Delgado, que podrá haber apoyado la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y ahora estar en la SEP, a pesar de que ya se dio para atrás la reforma que él apoyaba, pero que como operador político vimos que funcionó. Es decir, la estructura del partido no necesariamente define la ética del partido. Lo que define la ética de los partidos es su militancia. Su militancia tendrá que ser quien decida y quien presione a sus autoridades para tomar decisiones con base en los principios previamente establecidos. Entonces, para mí los obradoristas son eso, son el marco ético teórico del movimiento morenista que abre paso a la gente que se asume como claudista. Yo, Federico, amén de que quieras comentar algo más de lo que menciona también Ricardo, aquí yo agregaría una pregunta en torno precisamente a lo que plantea nuestro querido amigo. ¿Puede en un momento dado, ya sin la figura de López Obrador, sin ese liderazgo, haber esa separación entre el obradorismo y el morenismo ya en la práctica como tal? ¿O quién tendría que unir todavía a esos dos conceptos que están ahí en la calle? Mm, Creo que si tuviera yo la respuesta a esa pregunta en este momento estaría en las mesas de asesoramiento de Morena, del poder político. Ni ellos la tienen, creo, esta respuesta, querido, porque todavía son procesos que están en camino y con pulsiones y contradicciones muy fuertes. Incluso como estamos viendo en estas horas, no asume aún Claudia Sheinbaum y ya vemos ciertas pulsiones, por lo menos dos posturas dentro del mismo morenismo, que hacía muy bien Rick en distinguir Morena de López Obrador, de la 4T. Yo creo que son categorías que están unidas, todas ellas por López Obrador, por supuesto, todas ellas porque son eh, eh, expresiones de un movimiento de masas, pero que no son lo mismo. El partido Morena tiene todos los defectos y problemas, peligros de burocratización, de tribalización interna como el PRD, que tienen todos los partidos. El movimiento de masas es un movimiento que es de masas y hay que decirlo abiertamente sin con esto de meditar a la ciudadanía en gran parte por el liderazgo de López Obrador, porque ven en él un liderazgo moral como no había hace muchísimo tiempo en México. Todo eso cuando se vaya a, ya lo dijo que no es un rancho, lo dijo en la mañanera, no es un rancho sino una finca, creo que dijo. Una quinta. Una quinta, exactamente. La finca sería peor, exacto. Una quinta para bajar los humos a los que creen que se va a un rancho de muchísimas hectáreas. El presidente, en el momento que se retire para allá, por supuesto que veremos las fuercitas entre todos estos grupos que ya han dado señales. Eh, ¿Qué pregunta difícil? Si vemos otros casos en el continente, cuando el caudillo o la caudilla se hace a un lado, eh, pues sí, se genera, porque es muy difícil reproducir en la generación subsiguiente a un nuevo caudillo o caudilla que nos represente, ¿no? O sea, una nueva personalidad, una celebridad, porque, y uso el término a propósito, celebridad, o celebrity, porque también vivimos épocas muy de teatralización de nuestra democracia, donde los políticos se han convertido en celebrities y tienen que vestirse de una manera, hablar de otra manera, bailar los bailes de moda y comer las comidas de moda. Eso también, que es una farsa ligada siempre a la actuación del político, creo que está un poquito acentuado en nuestra época de redes sociales, likes, donde todo también los asesores políticos miden muchísimo el performance y la proyección de los políticos a través de su desempeño mediático y en redes sociales.
Eh, Habrá que ver. Yo quisiera, aquí acabo la primera intervención, pero planteo una pregunta que sería, estos resquemores que estamos viendo ahora con el caso Mayer, las críticas que a mi modo de ver son tan legítimas con respecto a la nominación o a la postulación de Mario Delgado a dirigir la cartera de Educación, una persona que estuvo a favor del Pacto por México. Mario Delgado, no hay que olvidarlo, tiene un encono muy grande con la parte más rebelde del magisterio, con la gente que no olvida lo que fueron los agravios en el sexenio pasado peñañetista a su movimiento, agravios que incluyeron los muertos en Oxitlán. Eso yo tampoco lo olvido y creo que gran parte de la sociedad no lo olvida. Ya hay el nombramiento de Mario Delgado, en todo caso, es muy complicado desde el punto de vista político con esa parte de la sociedad mexicana y con toda la otra parte de las bases morenistas, y a esto quería ir, que lo ha cuestionado así como ha cuestionado Sergio Mayer en las últimas horas. Que mucha gente dice, bueno, pero es solo una persona, no se claven, hay cosas más importantes. Bueno, sí, es solo una persona, hay cosas más importantes, pero él, Delgado, todos los chapulines, no digo que Delgado sea un chapulín, me refiero a todas las personas que configuran el universo morenista, eh, están siendo parte de un escrutinio de ciudadano que a mi modo de ver es muy vital y muy virtuoso. Esa ciudadanía a la cual la 4T invitó a que se empoderara, esa ciudadanía a la que la 4T le dijo, ahora tú eres el protagonista de tu destino político, esa ciudadanía a la que le dijo, tu voto cuenta, tu movilización cuenta, tu opinión cuenta, tu voz cuenta, ahora que quiere hacer uso de su voto, su voz, su opinión y su crítica, más allá de que haya votos, por supuesto, la derecha en este tipo de campañas, la derecha siempre se va a subir a las peleas internas de la izquierda. Pero dejando eso de lado, las críticas legítimas que vienen del propio movimiento no pueden ser acalladas en este momento pensando siempre en la estrategia, en que ahora no se puede porque la circunstancia, el plan C es lo más importante. No hay, no, nadie está diciendo que el plan C no sea importante. Lo que se está diciendo es que las críticas internas deben ser escuchadas y son reflejo de otra cosa, son reflejo de una enorme vitalidad política, esa que siempre el presidente dijo que debía dársele al pueblo. ¿Qué es la revolución de las conciencias? Sino el uso de ese sentido crítico creciente que estamos viendo en las últimas horas. Yo lo celebro, no debería preocuparnos tanto. Siempre bienvenida a la crítica. ¿Cómo manejas, Ricardo, el empoderamiento precisamente de la gente? A final de cuentas, en este conflicto, su servidor lo ha expresado ya en otros foros, en otras oportunidades, por supuesto que hay se infló en redes, eso es un hecho, por supuesto, como bien dice Federico, siempre la derecha se sube, pero hay una enorme molestia orgánica, si lo queremos manejar con esos mismos términos, es decir, de la base, que realmente se molestó por el caso de Mayer, y más en sí el caso Mayer también, la forma en cómo lo manejó la dirigencia de Morena, que parece que fue lo que enardeció más todavía los ánimos de las personas, quienes consideraron que no se les estaba dando el trato adecuado o por lo menos la respuesta que estaban buscando. ¿Cómo logras esa coordinación entre esa base, para hablar, cómo dirimes esas dificultades con la base de parte de la dirigencia? Otra pregunta al millón, querido, y creo que además la persona más adecuada para responderlo serías tú, pero no te voy a poner mi trabajo. Entonces voy a decir que lo que me parece es que se revela la falta de los partidos políticos, no estoy hablando de Morena solamente, la falta de mecanismos que garanticen que la militancia toma decisiones dentro de los partidos y que no son cupulares, que no son estructuras que responden a los intereses de un par de personas. Es decir, estamos frente a un problema como el que tuvo Marco Cortés cuando impulsó a Margarita. Estamos hablando de problemas de diálogo interno entre quienes se dicen representados por un partido político y quienes toman las decisiones. Sin embargo, aquí hay una acotación bien interesante que sale del Fisgón, que es que él asegura o deslegitima las quejas en contra de Mayer debido a que se vuelven quejas en contra de Xochitl.
Y yo creo que podemos tener la discusión únicamente centrándonos en Mayer, simplemente reconociendo que los partidos políticos no tienen mecanismos que reflejen la realidad de su militancia y que hay que trabajar en mejorarlo. Sin embargo, yo no me quiero prestar a querer tratar de explicar el por qué es más de izquierda defender una candidatura, una curul para alguien de derecha, que el criticarlo. Que eso es a lo que se ha prestado esta discusión. A mí me decepciona mucho escuchar a ciertos personajes decir literalmente que hablar de la expulsión de un personaje que representa a la derecha conservadora es más de derecha que darle una curul, que darle verdadero poder, y además representarlo a través de tu identidad. Estos lujos narrativos no podemos dárnoslo si queremos hablar seriamente. Y esto definitivamente puede molestar a muchas personas, pero lo pienso. Yo creo que no puedes intentar dar esa maroma para justificarlo. No puedes decir, hablar de ataques, aun cuando los haya, porque siempre los va a haber, y a la dirigencia del partido se le ha criticado desde la derecha perpetuamente, no lo abre esta discusión. Han habido discusiones de muchos niveles. El problema que yo alcanzo a percibir ahora es que los perfiles que aparecen en la selección, pues estamos pasando por un proceso de selección de nuevos perfiles. Eso indiscutiblemente va a generar querellas dentro de la estructura del partido, porque todo el mundo quiere todo para ellos. Esto es evidente. En la práctica de un partido que se configura bajo una lógica de capital, pues es acumulación de capital. ¿Y cómo se acumula capital en un partido? A través de los puestos. Y entonces, estas discusiones que son muy de familia, se tendrán que resolver en lo inmediato. A mí lo que me preocupa es la parte teórico-filosófica, en donde ya damos vueltas a las cosas muy insostenibles, ¿no? Podrán criticar a Citlali N cantidad de veces, y eso no tiene que ver con que efectivamente Morena está apoyando candidaturas que son insostenibles en un discurso de izquierda. Si quieren salir, como lo mencionaste, a decir, denos un voto de fe, denos un tiempo por lo menos para ver cómo responden estas personas, porque debido a las necesidades del partido, así fue como se acomodaron las curules y las secretarías y los espacios que en este momento se están designando para completar una ruta de proyecto de nación. Es muy diferente a salir a decir cállense, habla de una apertura, habla de un partido político que, a pesar de que sus estructuras fueron configuradas en un juego en donde el capital era la primera discusión, pues por lo menos está abierto al diálogo. Yo esto es lo que veo que le hace falta, pero no quiero personalizarlo ni partidizarlo, no quiero decir que le hace falta a Morena, yo creo que le hace falta a todos los partidos. Y por ejemplo en el PAN fue muy claro, se rompió cuando por dedazo dijeron que el candidato iba a ser Calderón. En toda la historia del PAN jamás se había decidido así. Recuerdo las quejas de la militancia, que en Jalisco fue un escándalo, porque nunca se había elegido por dedazo a nadie dentro de las estructuras, por lo menos federales del partido. En lo local, claro que había caciques y podían poner a 2, 3 figuras. Sin embargo, ya en un tema de quién va a competir por los espacios, eran un partido bastante democrático a lo interno, ¿no? A lo mejor no a lo externo, nunca se reflejó en las urnas este espíritu demócrata, pero en lo interno lo respetaban y se rompió totalmente. Se rompió totalmente con la elección de Marco Cortés como presidente de partido también, ¿no? Y una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, estamos en un momento perfecto para discutir cuál va a ser la ruta que van a seguir, si es necesario que se decida por dedazo la representación popular, porque además aquí estamos hablando de una curul por repechaje, nadie votó por este personaje, y me parece grave que se esté utilizando el voto de la población que otorga la izquierda para impulsar a alguien de derecha. Esto sí me parece grave, y que no estemos teniendo la discusión del costo político, porque ya vimos a Lili Telles, que llegó al poder, y ahora el tamaño enemigo que es, ¿no? Y enemigo no para mí, no para ti, Federico, ni para ti, Jesús, es el enemigo para los derechos humanos. Ya son, ya se rebelan contra la seguridad de la población, ya ni siquiera, y esta mujer tuvo su curul por Morena. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos internos para impedir que esto ocurra? No los tienen.
Si los tuvieran, ya los hubieran hecho públicos. Ahora quedó, Fede, uno de los argumentos que también se han utilizado es no nos distraigamos, como bien decía Ricardo, de lo más importante, que es la reforma estructural, y que es cierto, la reforma judicial, y es cierto, es uno de los puntos claves en toda esta discusión. Sin embargo, una cosa tal vez no limita a la otra en un momento dado. Y yo también te preguntaría, tú que eres una persona que ha estado muy cerca de toda esa discusión en torno a las derechas, también la derecha aprovecha este tipo de diferencias o de contradicciones entre el partido Guinda. Claro, la derecha va a aprovechar siempre cualquier resquicio donde pueda colar una crítica para debilitar al enemigo político que es la izquierda. A mí me hace mucha gracia cuando escucho que hay algunas izquierdas que le niegan al obradorismo su carácter de izquierda. Yo considero que es muy legítima la reivindicación de tantas izquierdas que no son obradoristas en nuestro querido México. De hecho, mi corazón ha estado con tantas de ellas, especialmente el zapatismo, durante épocas fundamentales de mi vida, con el Juguete Rabioso, mi banda de rock. Participamos de todos los movimientos, de todos los conciertos, de todos los maniobras de apoyo a los reclamos de los indígenas chiapanecos allá en los noventas y un poquito después también. ¿Cómo no voy a ser yo sensible a lo que está pasando hoy en Michoacán, a lo que pasó también en Veracruz hace pocos días? Es decir, que hay un pueblo en resistencia. ¿Resistencia a qué? Al avasallamiento del capital, de las grandes corporaciones, de las mineras en contubernio con el crimen organizado y otra serie de males terribles que, si bien no son cómplices del obradorismo, el obradorismo no ha podido combatir o no ha querido combatir en la magnitud de lo que la responsabilidad del Estado significa. En ese sentido, considero que las izquierdas que reclaman su carácter de no izquierda al obradorismo tienen legítimas críticas que elevar a la discusión pública, pero olvidan que el obradorismo sacó 5 millones de pobres, de personas de la pobreza, olvidan que el obradorismo ha cambiado la matriz distributiva de este país y que por primera vez en decenios de neoliberalismo se ha invertido la desigualdad, la tendencia a la desigualdad. Olvidan que el obradorismo ha legislado con una visión soberanista, con una visión de bien para todos, sí, desde una postura de centro, si se quiere, o de una postura conciliadora con los poderes reales con los que tienen que convivir, con aquellos poderes a los cuales si no les cedes algunos centímetros, te devoran, te boicotean y te condenan a ser una izquierda en resistencia en un pequeño lugar. Con pequeño no quiero decir que tenga poca importancia, quiero decir que ganar las batallas desde una posición de poco poder es mucho más difícil que intentar ganar algunas batallas para el bienestar de toda la población desde una situación de poder político. En ese sentido, yo sí le otorgo un carácter de izquierda al obradorismo, y en ese sentido la derecha siempre va a usar, va a capitalizar cualquier fisura que pueda haber en las izquierdas. Esto nos obliga a los que somos partidarios de la ciudad de la izquierda, a los que somos simpatizantes de este proceso al que se llama 4T, a ponernos unas anteojeras y anular toda crítica para no hacer del juego a la derecha. No, para nada. Esa es la peor de las trampas que puede haber. Es como decir, para detener a los a los autoritarios, a las dictaduras militares, a los genocidas, lo que hay que hacer es oponer genocidio, autoritarismo. No, a los que atentan contra la democracia hay que ofrecer más democracia. En ese sentido, Morena debe jugar el juego democrático en la interna, debe apelar a unas primarias internas que deberían estar contempladas en la nueva ley electoral, de la cual hay otro elemento que a mí no me gusta, que está proponiendo Claudia, que es la no reelección de senadores y diputados. No da tiempo en esta intervención de explicar por qué no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la reelección es un elemento fundamental para poder monitorear, premiar, castigar de parte de la ciudadanía a nuestros gobernantes y representantes. Pero debería formar parte de esa nueva legislación electoral esto que estamos diciendo. No podemos anular nunca la crítica por miedo a hacerle juego a la derecha, porque la derecha nos va a jugar a destrozar a los movimientos populares, a los movimientos que persiguen la justicia, a los movimientos que persiguen los derechos para todos. Va a intentar destrozarlos porque su agenda política es la del privilegio, la acaparación y el interés de grupo. Entonces, por el temor a que nos capitalicen ciertas peleas internas, no podemos moderar nosotros nuestras peleas, porque en el momento en que perdemos el sentido crítico, perdemos incluso nuestra esencia. La izquierda es crítica o no es. La izquierda surge como crítica de la realidad dada.
La izquierda es crítica al statu quo. Ese statu quo, es decir, el estado actual de las cosas, tiene que ser permanentemente desafiado por la izquierda. Esa es su misión. Y el que crea que con este sexenio ya se acabó la misión, con todo respeto, considero que está muy equivocado o equivocada. Para nada, la tarea recién empieza. López Obrador ha puesto ciertos cimientos que pueden ser destruidos por la derecha corporativa, la derecha arrogante, la derecha acaparadora, la derecha transnacional, la derecha corrupta en cualquier momento. Nunca. Nunca pensar que estos cimientos son definitivos. Son muy importantes, sí, y hay que defenderlos. Son un valor social histórico. Ahí está el gran valor de la aparición de López Obrador en la historia. Pero hay que defenderlos. Pero defenderlos no implica tapar sus defectos, dejar de hacer las preguntas pertinentes. No vamos a mirar a esos otros Méxicos adoloridos, donde son los indígenas y son los pobladores originales los que están resistiendo a ese capital brutal, avasallador, corrupto y en contubernio con el crimen organizado. ¿Los vamos a dejar a su suerte? No, el Estado debe responder por ellos. Es más, diría que ese debe ser una de las prioridades del Estado, incluso más que las clases medias que de alguna manera se enfrascan en estas discusiones de chismes en las redes, que si el fisgón sí es fisgón no, el fisgón no. La verdad que eso me parece menor al lado de lo que estamos viendo en Ostula y en otras partes de nuestro México. Entonces, ¿dónde están nuestras prioridades como personas de izquierda? Lo dejo acá porque es un tema, tú lo sabes, Jesús, Rick, saben muy bien, a mí me fascina, podría estar la noche hablando de esto, porque cuando uno habla, piensa en voz alta. Dicho esto, con las debidas disculpas a nuestra querida audiencia. Ahora, acabas de tocar un punto, creo, Fede, que también tengo que ponerlo en la mesa, porque a final de cuentas es parte de toda esta discusión que se ha venido generando. Y que parte de lo que dijo el señor Alberto Escorcia. Alberto Escorcia, que bueno, él aseguró que había contratos a favor del señor Vicente Serrano, a favor del señor Manuel Pedrero, no presentó los datos. Manuel Pedrero y Vicente Serrano acudieron al programa de Julio Astillero, en donde desmintieron esta información. No así una tercera persona que había sido señalada de ser la persona que está detrás de la cuenta de la Catrina Norteña. ¿Por qué planteo esto en el escenario? Porque Alberto Escorcia desliza precisamente una idea que también ya está en la discusión. ¿Qué tanto este problema que vemos de Sergio Mayer deriva en un enfrentamiento interno en el control de las narrativas dentro de todo lo que se maneja como la famosa red AMLO? ¿Qué tanto hay una diferencia de opinión? ¿Qué tanto hay un rompimiento generacional? ¿Qué tanto, a final de cuentas, se da un proceso también hasta cierto punto, mi querido Ricardo, normal de los que van llegando, que pertenecen a una corriente al interior del partido, con los que van saliendo y que a final de cuentas durante 6 años han mantenido el control precisamente de esa narrativa? ¿Qué tan posible es esto que planteamos como tal? ¿O tú consideras que simple y llanamente también es mucho humo a toda una discusión que parte más de lo que mencionábamos, de una falta de capacidad para dar respuesta a una legítima demanda ciudadana? A mí me parece que es un poquito de ambas. Hay elementos para pensar que los grupúsculos que aparecen dentro de todo lo que significa la cuarta transformación, que me parece la manera más precisa para referirnos a este sincretismo entre morenistas, claudistas y obradoristas. Pues, todos forman parte de la cuarta transformación, todos y todas. Y bueno, respecto a de dónde viene, bueno, sabrán quienes estén dentro del partido. ¿Qué se ve hacia afuera? Bueno, me parece que forma parte de una discusión interna, y debo decirlo sana. A mí me parece muy sano que se esté discutiendo todo esto. Eh, Considero que puede provenir de disrupciones entre el control de las narrativas entre quienes ya estaban y quienes vienen, porque como había dividido en el primer segmento del programa, no solo se estarán disputando cargos, se estarán disputando también los espacios de cómo se van a sentir representados y representadas. Y muchas de las personas que acompañan al claudismo, considero que pueden no sentirse perfectamente representadas por quienes configuraron las bases del obradorismo. Y estos son diferencias naturales. ¿Que hay una sobrecobertura? Me parece que sí, me parece que sí la hay. Que si considero que forma parte de un conflicto interno, también lo considero. ¿Quiénes serán quienes lo estén pulsando? Particularmente considero que la responsabilidad recae directamente
quien da las órdenes dentro de esta famosa red AMLO, que no es otra cosa más que la organización dentro de la Cuarta Transformación para emitir los mensajes de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum dentro de esta esfera digital del habla. Y quienes podrán estar de acuerdo o no y que tienen voz y voto, porque se nos olvida muchas veces hablar de quién está detrás de los mensajes. Y yo creo que aquí hay una cosa bien pilar que es, no todas las personas que se quejan en redes son bots. Y yo he visto a mucha militancia obradorista estar en desacuerdo, por ejemplo, con el Fisgón, ¿no? Que son personas con nombre y apellido, porque podemos centrar la conversación en, por ejemplo, la Catrina Norteña, que es a quien más han citado, pero no es la única persona. ¿Por qué centrar la discusión en una persona anónima y no hacer una lista de todas las personas que militan en la Cuarta Transformación en Morena y entonces hacer una mesa, ¿no? Con estas personas? Porque saben quienes van a futuro que no se puede sostener en el discurso de la izquierda la ocupación de Ucurul de una persona como Meyer. No se puede sostener la elección del por qué a Secretaría de Educación Mario Delgado. No se puede sostener en un discurso de izquierda, se puede sostener en un discurso político, en un discurso pragmático, en un discurso operativo, pero en el discurso de la izquierda, de hecho, también lo mencionó López Obrador en la mañanera de hace 2 días, si mi memoria no me falla, en donde llamó a muchas personas que levantaban quejas respecto a esto los principistas. Es decir, que consideraban que era mucho más relevante conservar los principios que la operatividad. Bueno, el gran reto de la Cuarta Transformación ahora mismo es eso, hasta dónde es sostenible impulsar este tipo de candidaturas sin romper con los principios, pero tampoco sin atentar contra el desarrollo y la implementación de lo que fue la Cuarta Transformación y de lo que será. Porque aquí yo me regreso al comentario de Federico. Gracias por decirlo, querido Federico, y por eso me encanta compartir espacio contigo. Con pocas personas se pueden tener discusiones serias sin llegar a la locura. Yo también estoy a favor de la reelección. No se me infarten, es que a mí me hizo falta que López Obrador terminara su sexenio con todo lo que eso implicaba. Claro que eso también implicaba metodologías para la ratificación de mandato, claro que eso implicaba también metodologías para seguir ordenando y que no se salgan del huacal un par de figuras indeseables en la Cuarta Transformación, ¿no? Pero este va a ser el gran reto de Claudia Sheinbaum, pero si hablamos en un sentido estricto, a mí me parece que en 6 años no resuelves nada, y menos en un país que tenía 50 años tomado, en un país de cúpulas, en un país de privilegios, en un país en donde el 1% de la población concentra el 80% de la riqueza. ¿Qué puedes hacer en 6 años? Por eso hablo de una hegemonía no consolidada. El obradorismo podrá ser mayoría parlamentaria y podrá tener la presidencia de la República, pero siguen sin ser la hegemonía. ¿Por qué? Porque hay poderes económicos, porque hay poderes políticos que tienen arrastrando sus poderes décadas. Y por eso estoy a favor, y a lo mejor puede ser una reelección que en la ley diga no puede trascender tantos sexenios o no puede trascender tantos años. La metodología es lo de menos. Mi invitación es a que no nos encaprichemos con los modelos. Los modelos están para servirnos a nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Y es la misma discusión que se tuvo, por ejemplo, con los fideicomisos. ¿Por qué el capricho con los fideicomisos? Es un instrumento bursátil. Hay un montón de instrumentos bursátiles más. En ese momento se tomó esa decisión y podemos pensar en otros. Lo que nos importaba es la educación, lo que nos importaba era el reparto equitativo de los recursos que llegan al Estado. ¿Se logró o no con los programas sociales? Lo veremos. Pero insisto, si se hubiera pensado una modificación constitucional que nos hubiera permitido, sí, la reelección, pero con medidas precautorias para evadir posibles salidas de Huacal, estaríamos hablando de que, imagínense, otro sexenio de un aumento regularizado del salario mínimo. Dejó la vara altísima para Claudia Sheinbaum. Y entonces él pudiera demostrar que este sexenio no va a ser
un rezago, ¿no? No va a ser un caso de estudio. Que si 5 millones de personas salieron de la pobreza, también es una vara altísima para Claudia Sheinbaum. Por eso eran necesarias las reelecciones en esa discusión. Y aquí podemos tener otro montón de discusiones más y podemos hacer la charla de horas. Sin embargo, considero que se tienen que tomar en cuenta las discusiones que vienen de las bases e incluso las discusiones que vienen de la oposición, porque también, como ya lo dijeron ustedes dos, la derecha va a opinar, la inviten o no la inviten. Y no es de quién viene, si no es legítimo el mensaje o no. Porque yo no voy a juzgar un mensaje si me lo dice, y voy a poner aquí, no te me ofendas, querido Jesús, si me lo dice Loret de Mola o me lo dices tú, Jesús. Voy a analizar si lo que se está diciendo es verdad. Mi trabajo no es juzgar. Y mi responsabilidad no es juzgar a Loret ni juzgarte a ti, aunque a ti te tengo cariño y respeto profesional porque me lo has demostrado en los años que tengo de conocerte. Aún así, si tú me aseguras algo, y creo que te lo he demostrado con base en nuestra relación, que si tú me dices algo lo tengo que corroborar. Y este es el mecanismo que ahora mismo no tiene Morena. Un punto interesante, digo, no te voy a volver a hablar en un rato, pero un punto interesante, No, a lo que Perdón, amigo, lo tenía que decir así de fuerte para no sonar ni alarmista no te ni preocupes. dejar ningún No, hilo se suelto. entiende muy bien, Rick, se entendió muy bien. No, ya no vas a hacer, no. No, ya en serio, oye, eh, mi querido Federico, estas discusiones, ¿qué nos dejan en un proceso como el que estamos viviendo? O sea, ¿qué le deja a Morena también esta discusión, por supuesto? ¿Qué le deja a la ciudadanía, a las bases también? Porque a final de cuentas el sectarismo hay, pero el sectarismo puede venir de arriba y de abajo en muchas ocasiones. ¿Y qué tanto, como lo definía este Ricardo con base a lo que es el presidente de los Principitos, pero qué tanto se puede estirar esa liga en un entorno como el que vive precisamente nuestro país? Antes de responder, quiero decir que nunca está de más recordar que la discusión en redes, incluso la discusión en nuestros WhatsApps, no representa a todo el país, a la discusión de todo el país. Hay mucho México que está ajena a esta pendejada, y perdón que la ponga así porque realmente creo que hay cosas más importantes. Eh, Pendejada en el sentido de cuando es solo chisme. ¿Quién es la Catrina? Y si le dijo que esto al Fisgón y el Fisgón respondió. Para mí todo eso es, ahí estoy con el Fisgón mismo que dice, oigan, pasemos a lo más importante. Donde no estoy de acuerdo con el Fisgón es cuando él le quita valor de lo más importante, y ahí voy a responder a tu pregunta, querido Jesús, a una discusión que no es de superficial, banal o de chisme, que es cuando tú cuestionas a Mayer o cuestionas que le den a Delgado la cartera de educación, no estás cuestionando a Mayer o a Delgado. Los que cuestionamos eso, las que cuestionan eso, son personas que se han dado cuenta que estos personajes se encarnan y representan ejemplos de un viejo dilema que tiene la izquierda, ya planteado también muy bien por Ricardo y vaya si lo hemos planteado a lo largo de estos episodios de narrativas que se han internado en el 2024 como un navío en un mar tormentoso. Bueno, ¿qué quiero decir? Que ahí hay una crítica a dónde le dejamos al pragmatismo que avance. ¿Y dónde le decimos al pragmatismo, oye, pragmatismo, no te olvides para qué querías el poder? Lo querías para transformar. Con estas personas, ¿qué vas a poder transformar? Si tú no le pones el alto a los representantes de la agenda de la derecha a tiempo, estén afuera en el PRIAN o estén adentro tuyo, si no se los pones alto y cortas la capacidad de maniobra y de poder interno de estos personajes, se te va a ir desvirtuando esa agenda y vas a poder decir, sí, pero conservé el poder y la gobernabilidad. Sí, ¿y para qué? Porque tenemos que dar peleas en este sexenio muy duras, muy fuertes. Una es la de la seguridad, otra es la de una reforma fiscal progresiva, se va a hacer o no, si no se hace, ¿dónde van a salir los recursos para transformar a fondo este país? Y esa es una pelea directa con los ricos. ¿Cómo la vas a dar? La tienes que dar ahora que tienes todo el poder, toda la legitimidad. Si la sigues postergando y si sigues colando adentro del poder legislativo y de otros poderes, adentro del gabinete, a personas que defienden el statu quo,
pues te va a resultar bastante difícil dar esa pelea, porque sí habrás dado señales de gobernabilidad y podrás navegar y llegar a final del sexenio y decir, hey, no nos sabotearon, no nos hicieron lawfare, con el plan C no nos hicieron lawfare. A veces yo me pregunto, ¿para qué quiere la 4T el plan C? Para mejorar el sistema de justicia de los ciudadanos de a pie, entonces que no solo sea federal, que vaya a fondo, que sea local también, uno, dos, que contemple todo el sistema de justicia, las fiscalías, a seguir Gertz hasta el 28. ¿De qué me sirve renovar todo el cuerpo judicial con Gertz allá dentro de la Fiscalía General? De nada. Entonces, vamos a cambiar, vamos a dar peleas en serio. Para dar peleas en serio es muy importante discernir entre pragmatismo y principios. Yo no digo que nos podemos ir solo con los principios, ya lo mencioné en mi intervención pasada. Hay ciertas izquierdas a las que yo quiero, respeto profundamente, pero están encerradas en los principios y no logran transformar el entorno social porque su utopía es demasiado elevada. Con esto no le quito valor moral, estético, no le quito mi apoyo espiritual a esas ideas de mundo mejor, donde los pueblos originarios recuperen sus tierras, donde podamos pensar en una humanidad con varios gobiernos sin agredir, digo, con países, ¿no? Plurinacionales, internos, con varios pueblos conviviendo, sin que esto implique agredir al medio ambiente o a los que lo defienden. Pero esas peleas las tenemos que dar en el momento en que tengamos cierta cuota de poder para poder lograr. Entonces, siempre es un balance entre principios y pragmatismo, siempre, no hay de otro. Ahora, cuando hay conflicto declarado y abierto entre principios y pragmatismo, me quedo con los principios, hasta por razones estéticas, filosóficas, poéticas. Me quedo con los principios, porque a cambio de qué voy a traicionar esos principios si luego no voy a poder transformar nada. Entonces ahí me quedo con una basura en el corazón que no, que yo por eso extraño mucho la música, porque esto de analista político ya me está aburriendo. Yo quiero volver a decir las cosas desde un escenario, desde las letras, desde la poesía, desde la música, porque esa dimensión de los principios, de la belleza, de la estética, es fundamental para el ser humano. Es fundamental. No podemos convertir todo en pragmatismo, pragmatismo. Vamos a combatir el lawfare para que después poder llegar al final del sexenio y decir, no nos hicieron un lawfare y entonces no alcanzamos a transformar lo suficiente y por esa razón tampoco nos hicieron el lawfare. Arriesguémonos al lawfare. La derecha va a ir por el lawfare cuanto más radical sea la transformación. Yo esto le propongo esta ecuación a nuestra querida audiencia de narrativas. Cuanto más señales de lawfare ustedes vean por parte de los poderes judiciales, mediáticos, que son manos ejecutoras del poder económico concentrado, más prueba hay de que la transformación va a fondo. Cuanto más paz haya entre estos poderes y los medios, y tengamos adentro del gabinete y en el poder legislativo gente que se acomode y las aguas se calmen, esos son los verdaderos robalos, no los que critican a fondo. Los que critican a fondo son los verdaderos radicales. Nunca perdamos el sentido crítico. Bueno, y ya lo dejo. Pues yo quiero agradecerle a ambos, de verdad, esta interesantísima charla, por supuesto, en un tema que nunca es fácil por diferentes razones, pero que es necesario darse en todos los sentidos, con el afán sobre todo de que ustedes, amigos y amigas de la audiencia, tengan los diferentes panoramas, las diferentes aristas de un tema que el fondo es muy claro, más allá, como bien dice mi querido Federico y mi querido Ricardo, más allá de individualizar o personalizar lo que pasa en un partido que hoy por hoy es el partido más fuerte de este país y que ante la caída de los partidos de oposición es el único que tiene una solidez, digámosla de esta manera, para seguir adelante en un sistema que cada día se ve más erosionado por otro tipo de intereses y que sin duda alguna tendrá muchos retos por delante en muchos, pero muchos aspectos. Ricky Valderas, muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes dos. Me pareció que la última intervención de Federico fue una clase magistral de ética, principalmente, y quisiera invitar a nuestra audiencia a que nunca renuncien a lo bello. Es lo más importante, esa debe de ser nuestra motivación desde mi punto de vista. Un abrazo, queridos. Mi querido Fede Bonazo, sabes que aquí puedes hacer tus análisis como poemas o como canciones, son bienvenidos. Gracias, querido amigo, te aprecio muchísimo. Y también a Ricardo, del que aprendo todos los sábados.
y también de la audiencia, a quienes leo siempre. Todos los comentarios que ponen, los leo cuidadosamente el domingo mientras amanezco, me tomo un cafecito, leo los comentarios de ustedes, que son muy importantes, incluso los críticos. Aprendo mucho también de nuestra audiencia. Los que estamos de este lado no tenemos el manejo de la verdad. Apenas lo que podemos ofrecer es una visión personal del manejo de cierta información. ¿De qué nos distinguimos de los propagandistas? Porque el otro día nos acusaban, pero tú también eres un propagandista. Digo, sí, yo soy un propagandista de las ideas de la justicia, de las ideas de los derechos humanos, pero jamás, y A eso favor. es una, es un trato que le propongo a la audiencia, jamás encontrarán en mí ah, la idea de tergiversar la realidad, de tergiversar los datos, de mentir y de usar la manipulación emocional únicamente para un proyecto pragmático, únicamente material. Yo creo que sí somos propagandistas de buenas ideas, pero si somos periodistas también es porque nunca vamos a desafiar la evidencia. La evidencia es la que nos guía. Perdón si me extendí en este epílogo. Gracias, querido Jesús. Sentido usted, amigo y amiga de Narrativas. Échele super chat, échele super like, por supuesto. Déjenos su apoyo, su comentario, como bien dicen Ricardo y Fernando y Federico. ¿Cuál Fernando? Ricardo y Federico. ¿No? ¿Por qué? Porque efectivamente eso es lo que nutre y lo que permite la interacción y sobre todo el enriquecimiento de la narrativa. Yo soy Jesús Escobar Tovar y como siempre un gusto, como siempre un placer.